Hola amigos, ¿cómo estamos? Los saluda el doctor Hurtado. Hoy vamos a hablar de un tema importante que ya habíamos tocado previamente, como lo es la diabetes. Hablamos hace poco sobre las complicaciones del azúcar, de la diabetes mellitus en las personas, pero no dijimos cómo se hace el diagnóstico. Entonces hoy vamos a hablar de cómo se hace el diagnóstico de la diabetes mellitus principalmente, ¿ok? Y vamos a comenzar para hablar cuáles son las personas que más riesgo tienen de padecer de azúcar. La diabetes mellitus es una enfermedad que ha incrementado de forma dramática en los últimos años. La OMS está preocupada, la Organización Mundial de la Salud, por la alta incidencia, lo cual tiene que ver mucho con los malos hábitos alimenticios que tenemos, el poco ejercicio también. Pero esto va a ser tomado en otra charla. Pues, ¿qué personas son las que tienen riesgo de diabetes? Y cuando hablo de esto voy a referirme a que son personas que podrían necesitar la realización de estos exámenes de sangre que vamos a hablar para hacer el diagnóstico. Ok. Según el Instituto Nacional de Estados Unidos para la Diabetes y la Enfermedad Renal, una persona tiene más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 si tiene sobrepeso o algún grado de obesidad, si tiene más de 45 años de edad, si tiene antecedentes familiares de diabetes, hablo padre, madre o hermanos, si es afroamericano o también latino, porque hay etnias más frecuentes que tienen mayor prevalencia de diabetes, si es hipertenso, si tiene un nivel de HDL bajo, que es el colesterol bueno, asociado también a un nivel alto de triglicéridos, si cuando estuvo embarazada la persona, diabetes gestacional, o dio luz a un bebé de más de 9 libras, si es una persona que no se mantiene activa físicamente, si ha tenido problemas del cerebro o cardiovasculares también, si padece depresión y si ha tenido ovario poliquístico, y también si tiene zonas de piel muy oscuras en el cuello, en la parte posterior del cuello también, ¿ok? Y igual que en las axilas. Eso se llama acantosis nigricans, que es como que uno estuviera curtido, ¿no? Muy negro en esas áreas de rozamiento. Esto ocurre porque hay algo que se llama hiperinsulinemia. Las personas empiezan con diabetes, primero tienen en general niveles altos de insulina en sangre. Y esto es un efecto colateral en la piel que ocurre. Entonces, esto que mencioné son las personas que deberían hacerse un chequeo de sangre para detectar azúcar. ¿Cómo se hace en la actualidad el diagnóstico de azúcar? Importante. Voy a aclarar que los pacientes creen, cuando uno le habla que le va a mandar un examen de azúcar, le dice: no doctor, no me lo haga porque yo me he cortado, me he hecho una herida y a mí me cicatriza rapidísimo. Hay un falso concepto, una mala creencia de las personas de creer que una cicatrización rápida o normal indica que usted no padece de azúcar. Falso. Pero ¿por qué las personas creen esto? Bueno, sin duda, ya hemos hablado que la diabetes mellitus causa insuficiencia arterial periférica, que es la presencia de grasa, de placas de ateroma en las arterias que irrigan los miembros inferiores, por supuesto. Cuando una arteria está casi bloqueada, la sangre no pasa de forma adecuada, ¿ok? Y entonces cuando la persona llega a un nivel crítico de circulación, se hace una herida, no cicatriza, y es porque hay mala irrigación sanguínea y por lo tanto no cicatriza y se infecta. Pero estos cambios o complicaciones vasculares que ocurren en los diabéticos no ocurren en el diabético primer año, no, ocurren después de 5 a 10 años de padecer de azúcar. Y esto es un daño arterial, ¿ok? De modo que usted tiene de azúcar, menos de un año, tal vez es diabético, o poco tiempo, o está debutando, usted tiene bien su circulación, tiene bien la irrigación sanguínea, ¿ok? No va a tener problemas de cicatrización. De modo que no crea que porque ustedes sus heridas cicatrizan bien, usted no puede padecer de azúcar. Claro que no. Entonces, bueno, ya dijimos a qué pacientes se le deben hacer los exámenes de azúcar, ¿no? Para descartar hiperglicemia. Ahora vamos a ver qué es lo que recomienda
la actualidad, la última guía europea de diabetes, que conste. Esta guía de diagnóstico se hizo en conjunto con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 2006-2011. Son los mismos conceptos. En primer lugar, hay que aclarar que hay dos conceptos básicos. Uno es el de diabético como tal, tipo 2, y el otro el de prediabético. Sí existe el concepto de prediabetes, se acepta. Publicación hace un mes y unos 10 días, ¿ok? Se dice que la prediabetes realmente es un estado de transición de la normalidad de un paciente con su metabolismo de la glucosa normal a un metabolismo alterado. O sea, ya está en vías de ser diabético, ¿ok? Que conste. Entonces, vamos a hablar de cómo se hace el diagnóstico de diabetes mellitus. Hay dos formas recomendadas, ¿ok?, para esto. La primera es utilizando la hemoglobina glicosilada o HbA1c, que es lo que ponemos en la receta. Recordemos que este parámetro se puede realizar, esta toma de muestra de sangre, a cualquier hora del día, haya comido algo el paciente o no. Porque la hemoglobina glicosilada me va a dar a mí un promedio de azúcar de los últimos 3 meses que tiene el paciente. De modo que no va a variar porque yo haya comido una hora antes, media hora antes o en cualquier momento. Por eso se puede hacer en cualquier momento del día. Si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada de más de 6.5%, se considera que es diabético. Hoy hice diagnóstico de diabetes a un paciente que es hipertenso de larga evolución, más de 15 años, que solo tiene ligero sobrepeso y que ha experimentado leve pérdida de peso. Tiene corazón normal, que conte, un electro normal, pero si el paciente viene a cardiología, es obligatorio que siempre nosotros, aparte de su perfil de lípidos, creatinina, ácido úrico, siempre mandemos glucosa y también glicosilada. Pues el señor le dio 7.5 la glicosilada. Sin duda es diabético y hoy mismo le comenzamos tratamiento. No hace falta repetir el examen, ¿ok? Porque como les dije, me da un promedio del azúcar retrospectivamente 3 meses para atrás. Así que es diabético y se le comenzó con medicamentos. El señor tiene 54 años. Ok, para no perder el hilo, una glicosilada más de 6.5 es el concepto actual de la ADA 2019, que es la Asociación Americana de Diabetes, y también consensuada con la OMS o Organización Mundial de la Salud. HbA1c más de 6.5% es diabetes diagnosticada. O bien, la toma de una glucosa en ayuna al paciente y que le dé más de 126 miligramos por decilitro. O bien, una glucosa 2 horas después de un alimento, ¿okay?, o una prueba de tolerancia también, que le dé más de 200 miligramos por decilitro. Ahí también es diagnóstico de diabetes. O también una glucosa en cualquier momento del día que le hayamos hecho al paciente, le da más de 200 miligramos, pero tiene síntomas y signos de diabetes. ¿Cuáles son los síntomas y síntomas de un diabético? Lo típico: pérdida de peso inexplicable. Polifagia es aumento del apetito. Polidipsia, sed del paciente. ¿Por qué se produce la polifagia, la polidipsia y la pérdida del peso? Porque cuando el azúcar está muy alta en sangre, la glicemia, el riñón es incapaz de poder filtrar y reabsorber el azúcar que se quiere ir por la orina. La orina cae en la orina. La glucosa va por la orina, cae el glomérulo y se va a ir por la diuresis. El riñón tiene una propiedad de absorber el azúcar para que no se pierda, pero como es demasiada la que hay en orina, se va y eso arrastra agua, de modo que el paciente se deshidrata un poco y por eso pierde peso. Y como se deshidrata, le da sed y por eso toma más agua. Y como pierde glucosa, que es la energía que nos da, la energía que utilizamos en nuestro cuerpo para hacer la actividad, le da hambre también. Esas son las 3 P típicas del paciente: pérdida de peso, aumento de las ganas de comer, polifagia y polidipsia. También puede haber infecciones como de cándida, hongos en la ingle, y es otra situación que por eso también la gente cree que solo puede tener diabetes si tiene este tipo de problemas. Entonces, si hay síntomas del paciente con un azúcar en cualquier momento más de 200, es diabético también. Para repetir: diagnóstico de diabetes establecida, una glicosilada más de 6.5%, que decimos que se hace en cualquier momento, una glucosa en ayuna más de 126 o más de 200 después de haber comido, o una tolerancia a la glucosa, y
más de 200 en cualquier momento con síntomas típicos de diabetes, ¿ok? Pero a veces los pacientes no tienen todo esto, ¿no? Vamos a suponer que venga un paciente, yo le hago a este señor una muestra de azúcar y me dio 110, no me dio más 126, entonces no cumple criterios para diabético. Entonces, está en duda, ¿no? Entonces sería posiblemente prediabético. Y ahí es donde viene una prueba que se llama prueba de la tolerancia, que se hace cuando hay duda del paciente porque tiene valores que no alcanzan el diagnóstico. Quiero aclarar que la prueba de tolerancia se hace sobre todo, decía, como hay duda, pero tiene gran relevancia en nuestros pacientes que son cardiópatas. Se ha visto que la prueba de tolerancia ha sido positiva en pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular, aun cuando la glicosilada le da normal y también la da en ayunas. Hay estudios que han demostrado lo siguiente. Hay un estudio que se llama GAMI, que fue en pacientes postinfartados, y reveló que la prueba de tolerancia a la glucosa en 2/3 de los pacientes que no tienen diagnóstico de diabetes sí estaba alterada y los categorizaba como prediabéticos. También en un registro europeo se demostró que la prueba de tolerancia puede ser diagnóstica de mayor proporción de pacientes con diabetes en pacientes que hayan tenido también por ese infarto, como aclaraba. Y hay que aclarar importantemente que cuando un paciente tiene un infarto, una angina estable, está ingresado por algún problema cardiovascular, las pruebas pueden dar alta de azúcar en los primeros 5 días. Por lo tanto, hay que esperar un poco para hacer estos estudios, ¿ok? Un abrazo a todos. Entonces, cuando hay duda, porque vamos a suponer el paciente tuvo un azúcar que 110, 105 en ayunas, es que hacemos una prueba de tolerancia a la glucosa, la cual tiene valor. Entonces, vienen los diagnósticos. Por ejemplo, tiene el diagnóstico, hay 2 diagnósticos posibles en prediabetes. El primero se llama deterioro de la tolerancia a la glucosa. Significa que el paciente no es diabético, pero no tiene una buena respuesta de su páncreas de los niveles de glucosa en sangre. Y esto va a plantearse cuando en ayunas el paciente tenga menos de 126. Pero 2 horas después de haber hecho la prueba de tolerancia a la glucosa o haber comido algo, su valor es de entre 140 y 200. Recuérdense que más de 200 es diabético. O sea, menos de 126 en ayunas, pero más de 140 y menos de 200 2 horas después de haber comido algo. Y la otra categoría de prediabético se le llama alteración de glucosa en ayunas o glucosa en ayunas alterada. Estos van a ser pacientes que tengan un azúcar en ayunas entre 110 y 125, pero menos de 140 cuando ingirieron una comida o con prueba de tolerancia. En resumen, prediabético es 2 tipos de prediabético. El diagnóstico se llama, o la entidad se va a denominar, deterioro de la tolerancia a la glucosa o alteración de glucosa en ayunas. El deterioro de tolerancia a la glucosa es con la prueba de tolerancia a la glucosa que se le da al paciente 75 gramos de azúcar y se le hacen tomas antes de esto y a las 2 horas. El paciente tiene que estar en menos de 126 en ayunas y más de 140, pero menos de 200 2 horas después. Pero si el paciente solo tiene la glucosa en ayunas menos de 125, pero no alcanza ni siquiera el 140, ese paciente queda como glucosa en ayunas alterada. Y estos 2 estados últimos son los 2 estados que se denominan prediabetes, que como decía, se ha aceptado que es un espacio, un área, una categoría intermedia previa a desarrollar diabetes en el futuro. En estos pacientes habría que hacer una gran cantidad de estrategias de prevención, ¿ok? Importantísimo, porque bajar de peso, dieta lo más baja en carbohidratos, ejercicio, para tratar de modificar un poco y retardar la aparición de la diabetes mellitus. Entonces, para terminar, voy a leer las recomendaciones para el diagnóstico de los desórdenes de glucosa y metabolismo. Estas 2 primeras tienen nivel de evidencia 1A, o sea, todas están aceptadas y con pruebas científicas irrefutables. Es recomendado que para el diagnóstico de pacientes diabéticos, potenciales diabéticos, sobre todo con enfermedad cardiovascular, debe empezarse con la hemoglobina glicosilada y una prueba de glucosa en ayunas. Y si existe duda, se le puede realizar también al paciente una prueba de tolerancia a la glucosa, ¿ok?
es su nivel de evidencia 1A. Segundo punto, es recomendable la prueba de tolerancia a la glucosa para diagnosticar la prueba de para intolerancia a la glucosa. Nivel de evidencia 1A. Y nivel de evidencia 1B, es recomendado que el diagnóstico de diabetes mellitus se base en el diagnóstico o realización de la hemoglobina glicosilada o glucosa en ayuna. Y si existe duda, la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, pero siempre está ok. Entonces, amigos, bueno, con esto pues, hemos terminado la noche de hoy. Una breve intervención sobre cómo se hace actualmente, según la Guía Europea de Diabetes, el diagnóstico y también según la OMS. En emisiones posteriores vamos a ir hablando sobre factores importantes que intervienen en los diabéticos. Vamos a hablar de la epidemiología, qué países son los que tienen más pacientes con diabetes, cuál es la labor del OMS, qué estrategia está llevando a nivel mundial para tratar de disminuir el incremento de los pacientes, algo que a ustedes pues les sirva de información y sobre todo pues como siempre de educación. Hoy por la tarde, más tarde vamos a responder las preguntas que están haciendo acá. Sí, dice que siempre, bueno, si la persona es diabética, ya es irreversible que sea diabético, ¿ok? Lo que se hace con el ejercicio en los prediabéticos es retardar la aparición de la enfermedad. Sí, si así es, la glicosilada es 3 meses retrospectivo, el valor promedio del azúcar. Saludos, mi hermana, Uruguay. Héctor Orozco, saludos, un abrazo, mi prima, a Edgar. Y bueno, aquí no hay más preguntas. Así que saludos a todos, un gran abrazo y seguimos en contacto. Bye bye. Buenas noches.